El día de hoy Alicia Bárcena se presentó ahí en el circo grotesco de las mañaneras para explicar en qué consiste esta demanda que están poniendo en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Es una demanda penal, pero también están pidiendo la expulsión de Ecuador de la Organización de Naciones Unidas. Wow, esto está más canijo. Pero es que además resulta que Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de la ONU y también están pidiendo que sea expulsado de ahí, en tanto no ofrezca disculpas públicas. Yo creo que eso no lo van a hacer, pero tampoco creo que expulsen a Ecuador. Vamos a ver qué tan influyente y qué tan fregón es el gobierno de México en sus relaciones internacionales, qué tan querido es en el mundo, porque esto se va a llevar a cabo por medio de una votación. Decía el día de hoy a Antonio Guterres que esto depende de los estados que son miembros de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas dijo este jueves que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos a la membresía, depende de los estados miembros, es decir, se tiene que votar. Pero luego estoy leyendo que esto no va a ser algo fácil, o sea, en realidad se le va a complicar a México. Aquí dice, esto está en Aristegui Noticias, el gobierno de México pidió suspender a Ecuador de la ONU por el asalto a la embajada en Quito en la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia. Dice, México exige la suspensión de Ecuador como integrante de las Naciones Unidas en tanto no se emite una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, dijo Alicia Bárcena. Pero luego, esto es lo interesante, la demanda no parece fácil de cumplir, a juzgar por la propia historia de la ONU. Desde su fundación, solamente un estado ha sido expulsado. Fue en 1971, cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China, que en su lugar fue entregado a la República Popular de China. Ecuador no solo es miembro de pleno derecho de la ONU, sino que en este mismo momento tiene asiento en el Consejo de Seguridad dentro de la cuota de países latinoamericanos y caribeños, un puesto que ocupa desde junio de 2022. Es complicado. Aquí se va a ver el tipo de relaciones que ha establecido el gobierno del infame Merolico con los países miembros de la ONU, es decir, con todo el mundo, porque es una votación, sería una votación en la que esto se ponga en la balanza. Vamos a ver qué tanto apoyo tiene México y qué tanto apoyo tiene Ecuador. De todas maneras, Ecuador también está haciendo lo mismo. Ecuador está pidiendo una disculpa pública de México por haber... Es que el infame Merolico abrió la trompa. Ese es el problema, que es un viejo metiche. De hecho, el día de ayer, en la reunión de la OEA, el representante de Ecuador presentó como evidencia videos de la mañanera de López diciendo una bola de pendejadas, una bola de estupideces sobre Ecuador. Ya ustedes lo conocen, saben cómo es, saben que está peleado con todo mundo, a todo mundo le echa bronca. Dice al inicio Alicia Bárcena, ahora les dejo el video, que México se ha caracterizado por el respeto y no sé qué tal, bla, bla. La verdad es que yo no recuerdo nunca a un presidente metiéndose con otros países, yo no lo recuerdo, hasta este. López se ha peleado con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, se ha peleado con Perú, se ha peleado con Bolivia, se ha peleado ahora con Ecuador, se ha peleado con Argentina. O sea, de verdad es que es un tipo nefasto, es nefasto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Les dejo el video de lo que dijo el día de hoy Alicia Bárcena. Saludos. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México, y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, si son tan amables. México ha sido pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley, y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho.
Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países, y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, de la gravedad de los hechos como esto, y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo, y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico, y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía, porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente.